Policía cobarde patea a un agente de la FBI negra y se sorprende cuando ella se defiende. Lo que sucede después nadie lo esperaba. María Morales, una agente de la FBI con una larga carrera marcada por logros y sacrificios, estacionó su vieja SUV frente a una tienda de autos deportivos, conocida por sus promociones llamativas. Los vendedores elegantes en trajes bien ajustados la observaron de reojo, evaluándola. «Buenas tardes, señora. ¿En qué puedo ayudarla?», preguntó uno de ellos con una sonrisa ensayada. María sabía que debía ser convincente. Con un tono casual, mencionó su interés en un BMW Serie 3. Después de una breve negociación, María cerró el trato por 100.001 pesos, precio excepcionalmente bajo para un automóvil tan bien conservado. Sabía que ese precio era el cebo. Al salir de la tienda conduciendo su nuevo BMW, María sintió el peso de lo que estaba llevando. No era solo un coche, era una pieza clave para desmantelar una red criminal, pero también una bomba de tiempo a punto de explotar. Estacionado al borde de una avenida concurrida, el oficial Willis Hargrove observaba el tráfico con una mirada desconfiada. Estaba en su turno de rutina, pero su trabajo rara vez estaba impulsado solo por el deber. El automóvil era un modelo que recientemente había sido reportado como robado por una banda en Los Ángeles. La información llegó como un detonante. Willis no cuestionó por un momento la posibilidad de un error, ni consideró la idea de que podría haber una explicación legítima. Para él, la conexión era autorrobado. Conductora sospechosa. Sin dudar, Willis encendió las luces de su patrulla, llenando la calle con destellos rojos y azules. María, al notar las sirenas detrás de ella, sintió un nudo en el pecho. Sabía que estaba completamente dentro de la ley, pero también sabía lo que significaba ser una mujer negra al volante de un coche de lujo en un país donde los prejuicios aún hablaban más alto que los hechos. Disminuyó la velocidad y estacionó al lado de la carretera, intentando mantener la calma. Willy salió de la patrulla con pasos pesados, su mano firmemente apoyada en la funda de su arma. Su semblante de autoridad severa era inconfundible. Sin siquiera permitir que María hablara, ya había decidido ella era culpable hasta que se demostrara lo contrario. «Baje del coche. Manos arriba donde pueda verlas», gritó con una voz cargada de una autoridad agresiva que hizo que la sangre de María hirviera. «Con todo respeto, oficial, ¿qué está pasando?», preguntó María, manteniendo el tono controlado, aunque su paciencia ya estaba siendo puesta a prueba. «Este coche es robado y ahora mismo va a explicar cómo lo consiguió». María parpadeó, sorprendida por la acusación, pero rápidamente trató de mantener la compostura. «Compré este coche y tengo los documentos y la factura para demostrarlo». Pero Willis no parecía interesado en escuchar. Se acercó, obligando a María a salir del vehículo con una brusquedad innecesaria. Al empujarla contra el capó, María golpeó su cabeza con fuerza, sintiendo el dolor extenderse rápidamente. Su rostro comenzó a hincharse y sabía que aquello no era un procedimiento estándar. Era un abuso. «No tiene derecho a tratarme así», protestó María, incluso con la voz quebrada por el dolor. «Este procedimiento es ilegal y exijo una explicación». Willis no retrocedió. «Cayó en una estafa o está involucrada con una banda. Este coche fue robado. Ahora cállese». Mientras sentía el dolor pulsar en su rostro, María comprendió que esa situación no era solo un malentendido, era algo mucho más profundo. Willis no solo estaba desconfiado, ya la había condenado en su mente. Su posición como agente del FBI, su entrenamiento, su experiencia, nada de eso importaba en ese momento. Para él, ella era solo una sospechosa y él era juez y verdugo. Pero María también era una mujer que no se doblaba fácilmente. Mientras Willis la trataba con brutalidad, sabía que necesitaba actuar con inteligencia. «Tengo todo lo que necesita para probar que este coche es mío. ¿Por qué no revisa los documentos antes de tratarme como una criminal?». Willis dudó por un breve momento, pero el orgullo y la desconfianza lo detuvieron. La tensión entre ambos era palpable y el ambiente parecía congelado. Los curiosos empezaron a acumularse en la calle, pero Willis continuaba firme en su agresiva postura.
No pedí su opinión, dijo, apretando más su hombro mientras inspeccionaba los alrededores del coche. Está conduciendo un vehículo robado y actúa como si no fuera nada. María cerró los ojos por un momento, intentando contener las palabras que quería gritar. Pero como agente del FBI, sabía que cualquier reacción fuera de control sería usada en su contra. Sin embargo, su entrenamiento no podía contener la indignación que hervía en su pecho. Aquel hombre ni siquiera estaba dispuesto a escuchar. Ya había decidido quién era, qué hacía y dónde pertenecía, y eso no incluía el volante de un BMW de lujo. Cuando Willis finalmente decidió revisar los documentos que había mencionado, su expresión era de puro desprecio. Sacó los papeles de la guantera con movimientos rápidos, pero no los leyó de inmediato. En cambio, volvió a mirar a María, quien seguía inmovilizada contra el coche. ¿Cómo pagó? ¿Por dinero limpio o con lo que sobró de sus actividades ilegales? Provocó con una voz cargada de insinuaciones racistas que ni siquiera trataba de disimular. Soy una agente del FBI, respondió finalmente María, con una voz cargada de una autoridad fría que el dolor y la hinchazón en su rostro no podían ocultar. Y usted está cometiendo un grave error. La revelación hizo que Willis dudara por un breve segundo, pero el orgullo y la arrogancia le impidieron ceder. ¿Agente del FBI? ¿De verdad? ¿Dónde está su identificación? En mi bolso, en el asiento trasero, respondió María sin moverse un centímetro. Pero por lo que parece, usted ya decidió que soy culpable, así que ¿para qué molestarse en verificarlo? Willis permaneció en silencio unos instantes, sus ojos evaluando la situación. Sabía que algo no estaba bien, pero la posibilidad de estar equivocado no era algo que estuviera dispuesto a considerar. Decidido a demostrar que estaba en control, sacó sus esposas. Viene conmigo. Ahora. Eso fue suficiente para que María reaccionara. Cuando intentó esposarla, ella se movió rápidamente, utilizando su entrenamiento para escapar del agarre de Willis. La acción fue casi instintiva, sabía que debía defenderse. Sin embargo, Willis interpretó esto como resistencia y sin dudarlo, la golpeó en el rostro, seguido de una zancadilla que la derribó al suelo. La caída fue dura, pero María usó el momento para darle la vuelta a la situación. Con agilidad, se deslizó por el asfalto, derribando a Willis con una zancadilla calculada antes de que pudiera reaccionar. María estaba de pie, con el arma que él había dejado caer apuntándole. El tiempo parecía haberse detenido. Willis, en el suelo, la miró con una mezcla de sorpresa y miedo. Debería escuchar antes de actuar, dijo María con una voz baja pero cargada de una autoridad que hizo que Willis temblara. Podría terminar esto aquí mismo, pero lo haré de la manera correcta. Lo llevaré a la comisaría como prisionero. El momento fue interrumpido por el sonido de neumáticos chirriando sobre el asfalto. 3 patrullas se acercaron rápidamente. Un grupo de policías salió corriendo, armas en mano. Se detuvieron al ver a Willis en el suelo con María apuntándole con un arma. Pero lo que debería haber sido un momento de aclaración pronto se convirtió en una confusión aún mayor. «Suelta el arma», gritó uno de los policías. Ahora. María sabía que explicar la situación en ese momento sería inútil. A pesar de ello, mantuvo la calma. Soy agente del FBI y este hombre me atacó. Solo me estoy defendiendo. Sin embargo, el grupo no parecía interesado en escuchar. Para ellos, la escena era clara. Uno de sus colegas estaba en el suelo y la culpable era la mujer que sostenía el arma. El caos se desató. Se escucharon disparos y María, rodeada, se vio obligada a reaccionar. Aunque estaba altamente entrenada, sabía que la situación se estaba saliendo de control. En cuestión de minutos, fue inmovilizada y esposada, mientras Willis era ayudado a levantarse. Lo que ocurrió allí no fue solo un enfrentamiento físico, fue el presagio de una batalla mucho mayor. Cada movimiento de H. María era una declaración silenciosa de que no se doblegaría ante la injusticia. Sin embargo, en el fondo, el peso de la situación comenzaba a volverse insoportable. ¿Cómo una agente de la FBI entrenada, disciplinada y experimentada había terminado en ese lugar, esposada y desacreditada?
Willis, desde el otro lado de la sala, observaba a María con una mirada de superioridad. Se limpiaba la sangre seca de su labio inferior, un recuerdo del enfrentamiento que había tenido lugar momentos antes. La presencia de sus colegas policías, que ahora lo rodeaban como una especie de escolta, reforzaba su ego. Para él, María no era más que otra persona a la que había subyugado. Alguien que se había atrevido a desafiar su autoridad. Pero en el fondo, había un atisbo de incomodidad. ¿Y si ella estaba diciendo la verdad? Dentro de la sala, María fue obligada a sentarse en una incómoda silla de metal. Una lámpara colgaba del techo iluminando el espacio con una luz fría e implacable. El jefe de la comisaría, un hombre de mediana edad con una expresión severa, entró en la sala y se sentó al otro lado de la mesa. Miró a María durante un largo momento, evaluándola. Entonces comenzó con voz baja y calculada: afirma ser agente del FBI. Si eso es cierto, ¿por qué resistió la detención? María respiró hondo. Estaba exhausta, tanto física como emocionalmente, pero sabía que debía mantener la compostura. No resistí la detención, respondió con firmeza. Me defendí de un ataque violento e injustificado. Willis no verificó mis documentos. Me trató como culpable sin ninguna evidencia y usó fuerza innecesaria. Solo reaccioné cuando intentó esposarme sin motivo. El jefe cruzó los brazos, escéptico. Dice que es agente de la FBI. ¿Por qué no mostró su identificación de inmediato? Podría haber evitado todo esto. Porque me estaban tratando como a una delincuente desde el principio, replicó María con la voz cargada de indignación. Y aunque intenté explicarlo, me ignoraron. Mis documentos estaban en el coche y lo dejé claro. Pero Willis decidió que su opinión valía más que cualquier prueba. Al otro lado del vidrio espejado de la sala, Willis observaba el interrogatorio junto a sus colegas. Su postura confiada comenzaba a tambalearse. No lo admitiría, pero la firmeza de María lo incomodaba. No parecía culpable. En realidad, desprendía una autoridad que lo hacía sentirse insignificante. Aunque él estaba del lado de afuera, libre. El jefe suspiró y pasó la mano por su rostro. Sabía que la situación era complicada. Willis era un veterano de la corporación, pero también tenía un historial de procedimientos problemáticos. María, por otro lado, no parecía encajar en el perfil de alguien que robaría un coche. Su postura, su tono, todo indicaba que estaba diciendo la verdad. Pero sin pruebas concretas, debía confiar en la palabra de sus hombres. Y Willis había presentado una historia convincente. Mientras tanto, en la comisaría, el caos continuaba desarrollándose. Mientras Willis contaba su versión de los hechos a los demás policías, un agente del FBI llegó al lugar con documentos que probaban que María realmente era quien decía ser. La noticia se propagó rápidamente y el ambiente se volvió aún más tenso cuando el jefe fue informado. Regresó a la sala de interrogatorios con una expresión difícil de descifrar. Colocó los documentos sobre la mesa, mirando a María con una mezcla de alivio e incomodidad. Así que realmente es agente del FBI, dijo con voz más controlada. Esto cambia las cosas, pero no lo resuelve todo. El coche que conducía está registrado como robado. ¿Puede explicar eso? María se inclinó hacia adelante, ignorando el dolor en su rostro. Estaba investigando una red de robo y venta de vehículos de lujo. Compré ese coche como parte de la operación. Todo esto puede ser verificado con mi supervisor. Pero en lugar de verificarlo, Willis decidió actuar por su cuenta. Y aquí estamos. El jefe sabía que la situación se le estaba escapando de las manos. Salió de la sala para discutir con Willis, quien ahora estaba visiblemente nervioso. La presencia del agente del FBI en la comisaría había cambiado la dinámica del juego, y Willis sabía que estaba en problemas. Intentó justificar sus acciones diciendo que solo cumplía con su deber, pero la duda ya se había sembrado. María, mientras tanto, permanecía en la sala de interrogatorios, sintiendo una mezcla de alivio y frustración. Aunque su identidad había sido confirmada, el daño ya estaba hecho. El dolor en su rostro y la humillación de haber sido tratada como culpable sin pruebas seguían atormentándola. Y por encima de todo,
Le preocupaba que Willis no enfrentara las consecuencias de sus acciones. Cuando el jefe finalmente volvió acompañado del agente del FBI, liberaron a María, pero insistieron en un tono formal. Aún necesitamos investigar la procedencia del coche y aclarar los detalles. No se aleje mucho. María se levantó, masajeándose las muñecas donde las esposas habían dejado marcas. No voy a ningún lado, dijo, mirando directamente a Willis, quien evitaba su mirada. Pero les aseguro que volverán a escuchar de mí. Mientras Willis intentaba mantener su posición, María sabía que la batalla apenas había comenzado. Aunque había sido liberada, la verdadera lucha por la justicia estaba por delante. El momento fue interrumpido por el sonido de neumáticos chirriando sobre el asfalto. 3 patrullas se acercaron rápidamente. Un grupo de policías salió corriendo, armas en mano. Se detuvieron al ver a Willis en el suelo, con María apuntándole con un arma. Pero lo que debería haber sido un momento de aclaración pronto se convirtió en una confusión aún mayor. «Suelta el arma», gritó uno de los policías. Ahora María sabía que explicar la situación en ese momento sería inútil. A pesar de ello, mantuvo la calma. «Soy agente del FBI y este hombre me atacó. Solo me estoy defendiendo». Sin embargo, el grupo no parecía interesado en escuchar. Para ellos, la escena era uno de sus colegas estaba en el suelo y la culpable era la mujer que sostenía el arma. El caos se desató. Se escucharon disparos y María, rodeada, se vio obligada a reaccionar. Aunque estaba altamente entrenada, sabía que la situación se le escapaba de las manos. En cuestión de minutos, fue inmovilizada y esposada mientras Willis era ayudado a levantarse. Lo que ocurrió allí no fue solo un enfrentamiento físico. Fue el presagio de una batalla mucho mayor. Cada movimiento de María era una declaración silenciosa de que no se doblegaría ante la injusticia. Sin embargo, en el fondo, el peso de la situación comenzaba a volverse insoportable. ¿Cómo es que una agente del FBI entrenada, disciplinada y experimentada había terminado en ese lugar, esposada y desacreditada? Willis, desde el otro lado de la sala, observaba a María con una mirada de superioridad. Se limpiaba la sangre seca de su labio inferior, un recuerdo del enfrentamiento que había ocurrido momentos antes. La presencia de sus colegas policías, que ahora lo rodeaban como una especie de guardaespaldas, reforzaba su ego. Para él, María no era más que otra persona a la que había subyugado a alguien que se había atrevido a desafiar su autoridad. Pero en el fondo, había una pizca de incomodidad. ¿Y si ella estaba diciendo la verdad? Dentro de la sala, María fue obligada a sentarse en una incómoda silla de metal. Una lámpara colgaba del techo, iluminando el espacio con una luz fría e implacable. El delegado de la comisaría, un hombre de mediana edad con una expresión severa, entró en la sala y se sentó al otro lado de la mesa. Miró a María durante un largo momento, evaluándola. Entonces comenzó con voz baja y calculada: afirma ser agente del FBI. Si es cierto, ¿por qué resististe la detención? María respiró hondo. Estaba exhausta, tanto física como emocionalmente, pero sabía que debía mantener la compostura. No resistí la detención, respondió con firmeza. Me defendí de un ataque violento e injustificado. Willis no verificó mis documentos. Me trató como culpable sin ninguna evidencia y usó fuerza innecesaria. Solo reaccioné cuando intentó esposarme sin motivo. El delegado cruzó los brazos, escéptico. Dices que eres agente del FBI. ¿Por qué no mostraste tu identificación de inmediato? Podrías haber evitado todo esto. Porque me estaban tratando como a una criminal desde el principio, replicó María con la voz cargada de indignación. Y aunque intenté explicarlo, me ignoraron. Mis documentos estaban en el coche y lo dejé claro. Pero Willis decidió que su opinión valía más que cualquier prueba. Al otro lado del vidrio espejado de la sala, Willis observaba el interrogatorio con sus colegas. Su postura confiada comenzaba a tambalearse. No lo admitiría, pero la firmeza de María lo incomodaba. No parecía culpable. De hecho, emanaba una autoridad que lo hacía sentirse pequeño, aunque él estuviera afuera, libre.
El delegado suspiró y pasó la mano por su rostro. Sabía que la situación era complicada. Willis era un veterano de la corporación, pero también tenía un historial de procedimientos problemáticos. María, por otro lado, no parecía encajar en el perfil de alguien que robaría un coche. Su postura, su tono, todo indicaba que estaba diciendo la verdad. Pero sin pruebas concretas, debía confiar en la palabra de sus hombres. Y Willis había presentado una historia convincente. Mientras tanto, fuera de la sala, el caos continuaba. Mientras Willis contaba su versión de los hechos a los demás policías, un agente del FBI llegó a la comisaría con documentos que probaban que María realmente era quien decía ser. La noticia se propagó rápidamente y el ambiente se volvió aún más tenso cuando el delegado fue informado. Regresó a la sala de interrogatorios con una expresión indescifrable. Colocó los documentos sobre la mesa, mirando a María con una mezcla de alivio e incomodidad. «Entonces, ¿realmente eres agente del FBI?», dijo, ahora con voz más controlada. «Esto cambia las cosas, pero no resuelve todo. El coche que conducías está registrado como robado. ¿Puedes explicar eso?». María se inclinó hacia adelante, ignorando el dolor en su rostro. «Estaba investigando una red de robo y venta de vehículos de lujo. Compré ese coche como parte de la operación. Todo esto puede ser verificado con mi supervisor». Pero en lugar de verificarlo, Willis decidió actuar por su cuenta. Y aquí estamos. El delegado sabía que la situación se le estaba escapando de las manos. Salió de la sala para discutir con Willis, quien ahora estaba visiblemente nervioso. La presencia del agente del FBI en la comisaría había cambiado la dinámica del juego y Willis sabía que estaba en problemas. Intentó justificar sus acciones diciendo que solo estaba cumpliendo con su deber. Pero la duda ya se había sembrado. Mientras tanto, María permanecía en la sala de interrogatorios, sintiendo una mezcla de alivio y frustración. Aunque su identidad había sido confirmada, el daño ya estaba hecho. Su rostro palpitante de dolor y la humillación de haber sido tratada como culpable sin pruebas aún la atormentaban. Y sobre todo, le preocupaba que Willis no enfrentara las consecuencias de sus acciones fuera de la sala. Finalmente, el delegado regresó, ahora acompañado de un agente del FBI. Liberaron a María, pero el delegado insistió con un tono formal. «Aún necesitamos investigar el origen del coche y aclarar los detalles. No se aleje mucho». María se levantó, masajeando sus muñecas donde las esposas habían dejado marcas. «No me voy a ir a ningún lado», dijo ella, mirando directamente a Willis, quien evitaba su mirada. «Pero les aseguro que volverán a escuchar». En la sala de descanso de los policías, Willis defendía su actuación ante sus colegas, justificando el uso de la fuerza en la detención de María, quien resultó ser del FBI. A pesar de las dudas de un compañero, Willis insistió en que mantendrían su versión, culpando a María por resistirse. Sabía que ella, ahora libre, representaba una amenaza. Mientras, María, en la comisaría, sentía la hostilidad a su alrededor. Aunque confirmada como agente del FBI, su presencia como mujer negra en un coche de lujo intensificaba las tensiones. Decidida a exponer la negligencia de Willis, repasó los detalles de la detención y preparó su defensa. El delegado, tras revisar los documentos, se mostró preocupado por la complicación del caso, sugiriendo que María podría presentar una queja formal. Sin embargo, María sabía que la comisaría protegería a Willis, lo que reforzó su determinación. Willis, a su vez, reunió a un grupo de colegas para reforzar su versión de los hechos, destacando que el coche era robado y que María resistió. Estaba aterrorizado de que ella tuviera los recursos para exponerlo. Esa noche, se reunió con sus colegas en un bar y les ofreció 10,000 pesos para influir en un juez y asegurar su condena. El juez Richard DeWitt, acosado por amenazas a su familia, enfrentaba un dilema moral. Sabía que ceder significaba traicionar su ética, pero resistir pondría en peligro a su familia. La presión aumentaba a medida que se acercaba el juicio. Finalmente, el día del juicio, el juez sorprendió a todos al declarar culpable a Willis de abuso de poder y mala conducta y exoneró a María. Willis,
furioso, sabía que la batalla apenas comenzaba. La integridad del juez había prevalecido, pero las repercusiones estaban por llegar. A pesar de estar en prisión, Willis seguía teniendo aliados dispuestos a hacer su trabajo sucio. Mientras estaba en su celda, no podía aceptar la derrota. Consideraba al juez Richard Dower un cobarde por haber protegido la verdad en lugar de protegerse a sí mismo y a su familia. Un grupo de policías leales a Willis decidieron actuar, sabiendo que sus vidas y lealtades estaban en juego. Durante la madrugada, irrumpieron en la casa del juez, secuestrando a su familia y llevándola a un bosque aislado. Allí, bajo la luz de la luna, amenazaron al juez con hacerle daño a su esposa e hija si no cambiaba su sentencia contra Willis. El juez, golpeado y aterrorizado, suplicó por la seguridad de su familia, pero los policías continuaron con las amenazas. La tortura psicológica fue implacable, y uno de los policías incluso sugirió que la vida de la familia del juez podría ser destruida si él no cedía. La presión sobre Richard aumentó con cada hora que pasaba. En un momento de desesperación, el juez accedió a cambiar su sentencia, pidiendo que se dejara a su familia en paz. Sintiéndose humillado y derrotado, aceptó lo que le pedían para salvar a sus seres queridos. A la mañana siguiente, después de ser liberados, los policías le dejaron pruebas falsificadas que justificarían su reversión de sentencia. En su oficina, Richard se enfrentó a la cruda realidad de su decisión. Aunque sabía que estaba traicionando sus principios, no podía arriesgar la vida de su familia. El dolor de la elección lo consumió, pero optó por no luchar más. Al día siguiente, en el tribunal, con las manos temblorosas, anunció la nueva audiencia, utilizando los documentos falsificados que los hombres de Willis le habían dejado como su única justificación. Maria Morales, sentada junto a su abogado, observó al juez Richard mientras leía la sentencia modificada. A pesar de los golpes visibles de la detención, sus ojos mostraban determinación. Richard, tembloroso, anunció que había surgido nueva evidencia que lo obligaba a cambiar su decisión. María, incrédula, escuchó cómo la acusaban de ser culpable y de representar una amenaza para la seguridad pública. La sentencia de 10 años de prisión se mantenía. Willis, sentado al fondo de la sala, sonrió satisfecho. Había logrado manipular al juez para su venganza. María fue escoltada fuera de la sala, pero en su interior, planeaba su próxima jugada. Sabía que el juez había sido presionado y que Willis tenía algo que ver. Mientras tanto, Richard, devastado por su propia traición, se sentó solo, sintiendo el peso de su decisión. Al llegar a casa, fue recibido por el silencio de su familia, que ya intuía lo que había hecho. La noticia de la sentencia se esparció rápidamente, pero para María era el comienzo de su lucha en prisión. Sabía que debía demostrar que Willis había manipulado el sistema. En un nuevo juicio, Richard, aún sintiendo la culpa, anuló la sentencia contra Willis y lo reinstauró como oficial de policía, mientras condenaba a María por un crimen que no había cometido. María, furiosa, juró que la verdad saldría a la luz y que Willis pagaría por lo que había hecho. Mientras tanto, María en prisión se enfrentaba a las miradas y los comentarios de los demás reclusos. Pero en lugar de ceder, comenzó a usar su tiempo para planificar. Sabía que debía mantenerse fuerte y usar sus recursos para exponer la corrupción que la había llevado allí. En una visita, sus colegas del FBI le informaron que estaban reuniendo pruebas de que el juez había sido coaccionado por Willis. María, firme, les indicó que empezaran por investigar al juez y destapar el entramado que había favorecido a Willis. A pesar de su encarcelamiento, María no dejó de trabajar mentalmente en su estrategia. Fuera de prisión, el FBI también investigaba el papel de DeWitt en todo el caso. María, observando a su alrededor, sabía que cualquier error podría ser fatal, pero tenía claro que su lucha por la justicia apenas comenzaba. El juez Richard DeWitt, un hombre respetado, cambió repentinamente su postura sobre el caso de María, lo que despertó sospechas. Marcus, uno de los agentes cercanos a María, lideró la investigación. Pronto descubrieron que Willis Hargrove había llamado al juez antes de la sentencia, lo que fue solo el primer indicio. Necesitaban más pruebas, así que comenzaron a monitorear al juez.
Una noche, Marcus confrontó al juez después de su jornada laboral. Tras un tenso intercambio, Richard cedió y reveló que fue amenazado por Willis y sus aliados, quienes secuestraron a su familia y lo forzaron a fabricar pruebas contra María. El juez, lleno de arrepentimiento, accedió a ayudar al FBI a exponer la corrupción de Willis a cambio de protección para su familia. Con el testimonio del juez, el FBI recopiló pruebas adicionales, incluyendo mensajes recuperados del teléfono del juez y grabaciones que vinculaban directamente a Willis con el secuestro y las amenazas. La investigación también reveló un coche con matrícula de un aliado de Willis cerca de la casa del juez durante el secuestro. Un cómplice de Willis fue arrestado y, al ser interrogado, proporcionó información clave sobre la red de corrupción. El equipo de Marcus rastreó a otros cómplices, interrumpiendo operaciones clandestinas en bares y almacenes, y capturó a más personas involucradas. Uno de los arrestos más significativos reveló una cuenta bancaria secreta usada por Willis para sobornar a colegas. Con cada arresto, la red de Willis se desmoronaba. Mientras tanto, María, aún en prisión, se enteró de los avances a través de Marcus. Aunque aliviada, sabía que Willis no se rendiría fácilmente. El cerco se cerraba, pero Marcus sabía que Willis aún tenía aliados y recursos, y que una fuga era inminente. La localización de Willis se convirtió en la máxima prioridad del FBI. El equipo del FBI sabía que atraparlo no sería fácil. Mientras algunos agentes revisaban posibles rutas de escape para Willis, otros se concentraban en desmantelar su red de corrupción. Willis había creado una telaraña de lealtades, desde empresarios hasta policías, todos protegidos por sus favores y sobornos. El FBI descubrió depósitos bancarios que vinculaban a oficiales de alto rango con Willis, confirmando que no era solo un policía corrupto, sino el cerebro de un sistema de corrupción. Los testimonios de los cómplices fueron clave, especialmente uno que detalló el secuestro del juez de Witt, respaldado por imágenes de cámaras de seguridad, mensajes y grabaciones. Lo más devastador fue el hallazgo del diario de Willis, que registraba sus crímenes y los de sus cómplices. Con esta evidencia, Marcus y su equipo trabajaron para crear un expediente exhaustivo. Aunque Willis aún estaba libre, el cerco se estrechaba. Willis, consciente del peligro, huyó rápidamente. Sabía que escapar significaba admitir su culpabilidad, pero su libertad era más importante. Cambió de coche y creó nuevas identidades mientras sentía la presión de la persecución del FBI. En Nueva York, María, ahora libre, observaba su caso desde el tribunal, frustrada por la ausencia de Willis. Sin embargo, su determinación creció al saber que el FBI estaba cerca de atraparlo. La fuga de Willis fue un llamado a la acción para el FBI. Marcus y su equipo rastrearon cada movimiento de Willis y sus contactos. Mientras él cruzaba fronteras y se escondía en moteles, el cerco se cerraba. María, testificando en el juicio, expuso las violaciones cometidas por Willis, mientras el fiscal presentaba pruebas irrefutables de su corrupción y abuso de poder. El juez, después de revisar todas las pruebas, declaró la inocencia de María y ordenó la detención inmediata de Willis por corrupción, falsificación y abuso de poder. La sala estalló en murmullos mientras la justicia comenzaba a prevalecer. María, aunque aliviada, sabía que su lucha no había terminado. Willis seguía prófugo, pero su misión era asegurarse de que enfrentara las consecuencias de sus crímenes. La fiscalía también presentó pruebas de la implicación de otros policías en los crímenes de Willis. Sus nombres fueron expuestos junto con los detalles de su corrupción, mostrando hasta qué punto habían comprometido la integridad de la institución policial. La justicia finalmente prevaleció, pero María sabía que aún quedaba mucho por hacer. El tribunal escuchó cómo los acusados, varios policías implicados en la corrupción de Wallace Hargrove, admitieron sus errores, alegando haber actuado bajo coacción. Aunque algunos intentaron justificar sus actos por miedo a perder sus empleos, la mayoría de los presentes no mostró simpatía. La fiscalía sostuvo que, independientemente de las presiones, los oficiales debían haber seguido la ley. El juez, tras escuchar a todos, sentenció a los policías a 2 años de prisión. Aunque la condena fue menor que la de Willis, dejó claro que la complicidad no sería tolerada. María Morales,
presente en la audiencia, sabía que la verdadera justicia solo se alcanzaría cuando Willis fuera capturado. Tras la sentencia, conversó con Marcus, quien le aseguró que el desmantelamiento de la red de Willis estaba en marcha. A pesar de los avances, para María, el fugitivo seguía siendo el principal culpable. El FBI, tras semanas de investigación, localizó a Willis en Cobán, Guatemala, un lugar remoto y difícil de acceder. Marcus lideró un plan de captura coordinado, un equipo avanzaría por tierra y otro por el río para bloquear todas las rutas de escape. María fue informada y, aunque no podía participar, confiaba en el plan. En Cobán, Willis se refugiaba en una cabaña, confiando en la dificultad de la persecución en esa área montañosa. El equipo del FBI, usando drones y tecnología avanzada, ubicó la cabaña y rodeó el área. Willis, al percatarse de los movimientos alrededor, se preparó para resistir, disparando un tiro hacia la puerta. La situación se resolvió cuando los agentes lanzaron gas lacrimógeno dentro de la cabaña, forzando a Willis y sus cómplices a salir. En ese momento, Willis fue arrestado sin oportunidad de escapar. Aunque había confiado en su aislamiento, subestimó la determinación del FBI y su capacidad para ejecutar una operación internacional precisa. Con su captura, la red de corrupción liderada por Willis comenzó a desmoronarse. María, aunque aliviada, sabía que su lucha por justicia aún no había terminado. Las imágenes térmicas confirmaron la presencia de Wallace Hargrove y al menos 2 cómplices en una cabaña remota en Guatemala. El FBI preparó una operación meticulosa para capturarlo vivo, sabiendo que enfrentaría resistencia. La operación involucraba 2 equipos, uno terrestre y otro acuático, ambos acercándose a la cabaña desde diferentes direcciones. Willis, consciente de la cercanía de su captura, estaba tenso, pero sus cómplices intentaron calmarlo. A pesar de estar armado, Willis no pudo evitar sentir que su final se acercaba. Los agentes, bien coordinados, rodearon la cabaña y, tras un aviso para rendirse, Willis disparó, iniciando un enfrentamiento. Los agentes respondieron con gas lacrimógeno, forzando a los cómplices de Willis a salir, pero él permaneció dentro. Cuando los agentes irrumpieron, Willis fue inmovilizado, esposado y escoltado fuera de la cabaña. A pesar de su derrota, Willis intentó mantener una actitud desafiante, pero Marcus, el líder de la operación, no se dejó provocar. Al ser colocado en un helicóptero, Willis siguió mostrando su desdén, pero Marcus le recordó que la justicia estaba prevaleciendo. La operación culminó con Willis siendo transferido a una prisión de máxima seguridad en los Estados Unidos. Para Marcus y su equipo, la captura fue una victoria importante. María Morales, al enterarse, sintió alivio y determinación. La justicia finalmente prevaleció. Días después, María fue promovida a jefa nacional de la CIA. En su ceremonia, agradeció el reconocimiento y compartió un emotivo discurso sobre su lucha por la justicia. Expresó su compromiso de continuar luchando por un futuro mejor, asegurando que la verdad y la justicia prevalecerían, incluso ante los sistemas más corruptos. María, ahora jefa de la CIA, utilizó su nueva posición para combatir la corrupción en todos los niveles, policías, jueces y políticos corruptos. Su discurso inspiró a la audiencia, que la ovacionó de pie. María no solo era una líder, sino un símbolo de lucha por la justicia. Además de su ascenso, recibió una bonificación de 50,000 pesos, que decidió invertir en programas de capacitación para agentes, con el objetivo de fortalecer su resistencia contra la corrupción y mejorar el sistema. Para María, el verdadero valor estaba en poder realizar cambios reales. En una conversación con Marcus, expresó que su victoria debía ser un catalizador para reformar la manera en que trabajaban. El primer día en su nuevo puesto, María comenzó a revisar procesos antiguos y abrió investigaciones sobre corrupción en varias fuerzas policiales. También creó un departamento especializado en combatir el abuso de poder. María sabía que la lucha sería larga. En una reunión con su equipo, afirmó que la corrupción se oculta en todos los niveles, usando miedo e influencia para sobrevivir. Pero destacó que, trabajando juntos, podrían erradicarla.
Además, visitó academias de entrenamiento para hablar con los nuevos agentes sobre la ética y la responsabilidad, recordándoles que el poder que ejercen pertenece a la gente, no a ellos mismos. El ascenso de María a jefa nacional de la CIA fue un hito histórico, convirtiéndola en la primera mujer negra en ocupar el cargo. Este logro no solo fue personal, sino un símbolo para futuras generaciones. Su misión, sin embargo, no terminó con la prisión de Willis. Para María, ese fue solo el comienzo. Sabía que su nueva posición e influencia podían transformar el sistema que tanto había fallado. Con determinación, María se comprometió a erradicar la corrupción y a hacer que la justicia fuera accesible para todos. Su liderazgo comenzó una nueva etapa en la que su fuerza y resiliencia, junto con su compromiso de cambiar el sistema, serían fundamentales. Sin embargo, 2 años después de su condena y encarcelamiento, Wallace Hargrove protagonizó una fuga que sacudiría el sistema de justicia y la seguridad nacional. Su escape explotó una falla en el sistema penitenciario que nadie había anticipado. Durante una transferencia rutinaria para una audiencia, Wallace Hargrove escapó con la ayuda de cómplices y documentos falsos. La noticia de su fuga se esparció rápidamente, causando pánico. Para María Morales, ahora jefa nacional de la CIA, fue un golpe personal. Sabía que Willis, lleno de odio hacia ella, buscaría venganza. Mientras las fuerzas de seguridad iniciaban la búsqueda, Willis utilizó su experiencia como policía para evitar ser rastreado. En pocos días, consiguió dinero, armas y un plan. Su objetivo era María. En la madrugada, en su casa segura, María escuchó ruidos y reaccionó, pero antes de que pudiera actuar, Willis la capturó, apuntándole con un arma. A pesar de su poder y experiencia, María fue inmovilizada y llevada a un coche que la sacó del vecindario. Willis, decidido a escapar del país antes de que la CIA o el FBI lo localizasen, la tenía como rehén. Durante el viaje, Willis le lanzó comentarios despreciativos, mientras ella, desafiante, evaluaba su situación y esperaba una oportunidad para cambiar las reglas del juego. En los Estados Unidos, la CIA y el FBI trabajaban en conjunto para localizarla. Marcus, quien aún seguía de cerca a María, asumió el liderazgo de la investigación. Sabía que el tiempo era crucial y que Willis, consumido por la venganza, subestimaba la fortaleza de María, su principal adversaria. Incluso como prisionera, mantenía la mente alerta, buscando huecos, estudiando cada movimiento de Willis y de los pocos aliados que aún le quedaban. Sabía que para sobrevivir, tendría que encontrar una manera de cambiar el transformar la ventaja de Willis en su propia arma. Mientras cruzaban fronteras, ocultándose en lugares remotos, María sentía que el momento adecuado para actuar estaba cada vez más cerca. Pero también sabía que cada minuto que pasaba aumentaba el peligro, no solo para ella, sino para cualquier persona que cruzara el camino de Willis. El secuestro de María no era solo un acto de venganza. También era un desafío directo al sistema que ella representaba. Para Willis, María simbolizaba todo lo que la autoridad, justicia y la fuerza de alguien que no podía ser corrompida. Quería quebrarla, probar que incluso los más fuertes podían ser reducidos a nada. Pero María, incluso bajo la amenaza inminente, sabía que no podía ceder. Su vida estaba en manos de Willis, pero su espíritu permanecía inquebrantable. Y mientras los días se transformaban en una batalla silenciosa entre secuestrador y rehén, ella sabía que la clave para su supervivencia sería no solo resistir, sino también encontrar una manera de ganar. La tensión estaba en su punto máximo. Willis tenía el control en ese momento, pero María era una sobreviviente, y su determinación de superar esa prueba no podía ser subestimada. Y mientras las fuerzas de la CIA y el FBI se acercaban, una cosa era el enfrentamiento final entre María y Willis estaba cada vez más cerca. Si te gustó esta historia, no olvides compartirla y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras historias. También coméntanos de dónde nos escuchas, nos gusta saber de ti. Hasta la próxima.